Los propósitos de Dios. Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Juan 9, 1 al 7. Dice la palabra de Dios: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Padre, a ti te agradecemos esta porción de la Escritura que hemos leído y seas tú quien nos hables a nosotros, oh Dios, a través de ella. Nos abras el entendimiento y el corazón para escuchar de ti. En Cristo Jesús te agradecemos, oh Dios. Amén y amén. Estamos acá en este capítulo 9 y llegamos al sexto de los 7 milagros que Juan va a presentar en su evangelio. Y se preguntarán, yo me pregunté eso también, ¿cuál es el número 7 entonces? Bueno, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan y vamos a encontrar el número 7 después. Pero ahora nos enfocamos en este sexto milagro. Esta es una historia muy conocida. Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Ahora, no sabemos exactamente cuándo esto sucede y se dan cuenta ustedes que el Evangelio de Juan va poniendo los milagros como insertados, ¿no? Porque estábamos en el diálogo de Jesús con los fariseos, con las autoridades religiosas, y ahora encontramos este milagro acá. Como que Juan viene y lo pone ahí, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasó con el ciego? Hay que ponerlo acá. Y lo pone ahí. Mientras Jesús caminaba, dice, vio a un hombre ciego, a lo mejor fuera del templo. Los ciegos estaban, de hecho, fuera del templo, lo que Hechos capítulo 3 nos dice. Y vamos a ir a la introducción ahí. Los discípulos hacen una pregunta teológica. ¿Y cuál es esta? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta que va más allá de la persona y quiere encontrar la causa por la cual este hombre ha nacido ciego. Y habían varias teorías, varias maneras de pensamiento, ¿no? Habían varias maneras que los rabinos en ese tiempo, los maestros religiosos daban respuestas sobre por qué una persona había nacido ciega, o vamos a decir que no podía caminar bien, ¿no? Entonces vamos a ir más adelante. Sigamos con la próxima, por favor. Esto nos da algunos pensamientos que ellos tenían en ese tiempo. Y la primera es la reencarnación. Algunos creían que esta situación que están pensando ellos, la reencarnación, es algo muy común, por ejemplo, en la India, ¿no? La mayoría de gente en la India cree que nosotros morimos y reencarnamos. Y de ahí viene también muchas enseñanzas, por ejemplo, y a veces no sabemos cuando usamos la palabra el karma, ¿no? Todas esas palabras del pensamiento hindú y de otras religiones que hay en la India, y esto nació, algunos pensamientos de estas teorías, los griegos también pensaban, algunos de ellos pensaban esto, que podíamos volver a nacer después de morir, ¿no? Entonces, dependiendo cómo su vida haya sido acá, usted iba a nacer en la próxima vida, no sé, como un gato, como un pájaro, una cosa así, una vaca, no sé.
Yo no sé en qué nacería, a lo mejor un gato, no sé. Ese es el pensamiento que ellos tenían, la reencarnación. Entonces, esto explica muchas razones por las cuales, por ejemplo, en la India hay personas en la calle aguantando hambre, se mueren y están sufriendo mucho y nadie los ayuda. Usted dirá, ¿por qué no les ayudan? Porque si usted los ayuda, no deja que ellos purifiquen su alma. O sea, ellos están en esta vida sufriendo. Por ejemplo, hay una persona que no puede caminar, está pidiendo, está en la calle, está muriendo de hambre y nadie le ayuda. ¿Pero por qué no se le ayuda? Porque es mejor dejarlo que sufra porque el sufrimiento va a purificar su alma. Entonces, la próxima vez cuando nazca, la próxima vida, van a ser como una persona saludable y mejor, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta la filosofía, el pensamiento por el cual no se le ayudan a las personas? Entonces, este hombre había nacido así, algunos pensaban, porque en su vida pasada había hecho algo muy malo. Y digo yo, ¿quién de nosotros no ha hecho cosas malas entonces? Todos no seríamos ciegos o con una pata nada más, ¿no? O con una mano o con 6 dedos, no sé. Ahora, el otro pensamiento, si podemos ir al siguiente, era el pecado de los padres. Y en esto tenían alguna, vamos a decir, alguna parte de la escritura. Este ya no era un pensamiento del mundo, era un pensamiento más basado en la Biblia. Y Éxodo 25, yo visito en los hijos la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces ahí dice, seguro los papás pecaron o los abuelos pecaron y ahora los hijos están sufriendo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos pensado así, no? Mi abuelo era muy malo, mi abuela, y ahora yo por eso estoy pagando las consecuencias de ellos, ¿no? Bueno, esto parece tener una base de la Escritura, pero vamos a dar la respuesta después. No quiero ir, solo estoy explicando lo que creían. No estoy diciendo, ponga mucho cuidado, no estoy diciendo que eso es lo correcto. Estoy explicando nada más lo que creían. El otro punto también era un poco bíblico, el pecado del bebé. Este era el último pensamiento, la última teoría. El pecado del bebé. ¿Qué era esto? Génesis 25:22 dice, pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, si no es así, ¿para qué estoy aquí? Y este es el caso de cuando esta mujer va a dar estos 2 gemelos a luz y están luchando, ¿no? Los 2 bebés entre ella misma y dicen, bueno, están peleándose. Y algunas mamás pueden quizás decir esto, ¿no? Que a alguno de sus hijos le ha dado mucho problema en el estómago. Dice, me pegaba patadas, me pegaba manadas. Así era una cuestión bastante difícil. El pecado del bebé. Este era un pensamiento bien extraño, realmente, ¿no? Cómo un bebé podía cometer pecado desde antes de nacer. Y bueno, eso es alguna de las cosas que preguntaban y tenían pensamiento ellos. Ahora, ¿por qué hacen esta pregunta? ¿Qué era lo más importante? Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué era lo más importante acá? ¿El hombre ciego y su sufrimiento? Parece ser que no. La segunda cosa, ¿qué era lo más importante? ¿La razón de su ceguera? ¿Se puede ir a la siguiente, por favor? La razón de su ceguera. ¿Era más importante investigar la razón por la cual había nacido ciego? La última. O toda la teología sobre su situación. Es interesante, ¿saben? Cuando uno comienza a estudiar la Biblia en un seminario, y yo entré muy joven al seminario, yo tenía como creo, las primeras clases que yo recibí, aunque lo corté por un tiempo, comencé mis primeras clases cuando yo tenía 20 años. Y habían otros todavía más pequeños que yo que estaban en clases de seminario, clases de teología. Y yo cuando yo llegué, yo no había leído ni siquiera toda la Biblia. Yo me senté allí y cuando yo escuchaba que hablaban tantas cosas, me confundían y decía yo, ¿qué tanto hablan? ¿Qué tanto explican? Porque querían encontrar la razón si Judas había sido salvo o no. Si Samuel de veras se había aparecido allí en medio de la bruja y todo eso. O sea, tenían tantas teorías, tantos pensamientos. Y yo decía, ¿qué es todo esto que están hablando, no? Y a veces
cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a querer encontrar las razones teológicas, pero se nos olvida lo más importante. Y esto nos confronta con esto. A veces es más fácil discutir sobre las causas del sufrimiento de una situación difícil que mostrar compasión por las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ese es el asunto, la médula quizás de este sermón. Entonces vamos a ir a la pregunta de reflexión. ¿Estoy más enfocado en entender los problemas de las personas, o sea, entender por qué tienen problemas, o en amar y ayudar a las personas mismas? ¿No? ¿En qué estoy más preocupado? Porque cuando escuchamos, por ejemplo, de que, no sé, una madre pierde a su hijo, por ejemplo, algunas personas preguntan, ¿qué habrá hecho malo? ¿No? ¿O qué habrá sucedido? Número 1, ¿cómo funciona la vida? En esencia, esta es la pregunta de los discípulos. ¿Por qué nació ciego este hombre? Tiene que haber una razón. ¿Cómo pasó? La primera es cosa que ellos pueden decir, bueno, es el azar. Aquellas cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, usted agarra una moneda y la tira, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cómo dicen en México? Águila o sol. ¿Ya? En otros lugares tienen que usar cara y escudo, ¿no? Entonces al otro lado está el escudo y un lado está una cara. Tiras la moneda, águila o sol. ¿Cómo cae? ¿Tú puedes adivinar? A lo mejor puedes adivinar, puedes decir, ¿no? Y claro, tienes la mitad de chances, ¿no? Que vas a tener razón. Pero no puedes predecir exactamente, decir si va a caer sol. No puedes. Es el azar. ¿No? Y algunos de ellos estaban pensando de esta situación. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Muchos de los maestros en ese tiempo, las autoridades religiosas, creían, por ejemplo, en los ángeles, en los demonios que habían causado esto, los poderes espirituales, ¿no? Tenían respuesta a decir, pues sí, había sido un demonio que le picó el ojo, ¿no? Le picó los ojos, ¿no? Antes de nacer, y por eso nace así. Ahora, hoy en día no se trata de eso. Hoy en día puede ser la biología, la genética. Doctores tienen explicaciones para esto, ¿no? Puede decir, claro, mira, un gene falló y todo esto y no se puede hacer nada, ¿no? Así es la cosa. Punto B, la causa y el efecto. Hay otra forma de ver esto y es la causa y el efecto. Todo tiene una causa y un efecto. Así pensaban los discípulos, ¿no? Creían firmemente como por ejemplo en que cosechas lo que siembra. No, aquí viene la enseñanza, ¿no? Ese tipo de pensamiento cuando ustedes lo ven ahí en las redes sociales que dice karma instantáneo, ¿no? ¿Ya? O sea, la causa y el efecto. Hizo algo malo y va a recibir algo malo en ese momento, ¿ya? Entonces, una visión muy, muy mecánica. ¿Qué dice esta visión mecánica? Si haces el bien, te pasan cosas buenas. Si haces el mal, te pasan cosas malas, ¿no? Dios recompensa el bien y castiga el mal. Ese ya es un pensamiento cristiano, ¿no? Dice, bueno, sí, Dios puede hacer algo. Los buenos van al cielo y los malos al infierno, ¿no? Hay una causa y un efecto ahí. Esta idea existía desde antes en Job. Mire, los amigos de Job, yo le recomiendo que no tenga amigos así, ¿ok? Job 4, 7, 8. Dice, piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad, ¿qué dice? Cosechan lo que siembran. O sea, los amigos llegan, Job se está muriendo, Job está sufriendo, y le dicen a Job, Job, arrepiéntete, algo malo has hecho. Porque ningún justo va a recibir todo el castigo que tú has recibido. Alguna maldad en oculto has hecho, por eso estás recibiendo este castigo. Hoy en día se siguen haciendo la misma pregunta, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué prosperan los malvados? Yo siempre recuerdo lo que dice la Escritura, no te preguntes eso porque vas a ver el final del malvado, ¿no? Y si no lo ves, pero algo
va a suceder con esa persona malvada. La letra C, la causa y el efecto no es absoluta. Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres. Juan 3, ¿no? Entonces, ¿qué dice la causa y el efecto? Dice, si tocas algo muy caliente, ¿qué pasa? Te quemas, ¿no? Ahora, en la vida, las cosas no funcionan así. Porque este es el asunto. El asunto es que ahora estamos hablando de cosas espirituales. Y no siempre las cosas espirituales podemos tratarlas igual que todas las cosas que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, el mundo espiritual no siempre es una verdad lineal, absoluta. Eso es lo que queremos decir cuando causa y efecto. No es una verdad absoluta, o sea, no es algo que siempre se cumple, ¿ok? Porque estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, los discípulos, piensen esto, estaban pensando ellos en exactamente, humanamente hablando, de causa y efecto. Si alguien sufre, ¿qué pasa? Alguien pecó. El asunto no es si alguien pecó, el asunto era ¿quién pecó? Jesús, queremos saber, tú lo sabes todo. Dinos, ¿quién pecó? Fue el ciego, por eso, ¿se acuerdan lo de pecar cuando estaba en el vientre de la madre? Porque había nacido ciego. Entonces alguien tuvo que haber pecado, ¿no? Esta idea tiene una base bíblica, si se da cuenta de lo que vimos, ¿no? Y por ejemplo, Adán y Eva fueron expulsados después del pecado, ¿sí o no? Entonces se da cuenta, hay un pecado y hay una consecuencia, ¿ok? Miriam, la hermana de Moisés, ¿qué pasa? Después de haberse revelado, ¿qué sucede? Recibe la lepra. Coré, en Números 16, también cuando inician una revolución allí, dice que la tierra se abrió y se los tragó. De ahí es donde viene el dicho de las abuelas, ¿no? Yo no sé si alguna vez su abuela, a mí nunca me lo dijeron, pero a mis primos, mi abuela les decía mucho eso. No corras, desgraciado, le decía, que ahorita la tierra se va a abrir. ¿No? Y le decía otras palabras que no las puedo repetir aquí, claro, ¿no? Entonces mi abuela era bien folclórica y pues ¿de dónde había hablado ese pensamiento? Yo siempre me pregunté, ¿de dónde? Bueno, ahí está, Número 16, quiere leerlo, ahí está. Usa, un hombre que cuando iban llevando el arca del pacto cuenta en 2 Samuel 6 que se balanceó y se iba a caer. Y Usa mete sus manos para detener el arca del pacto y Dios inmediatamente lo mata. Había una orden en Éxodo y en Levítico de no tocar el arca. Entonces, es más, cuando la cargaban era de tal manera que no la tocaban. Entonces él viene y la toca y muere en el intento de hacer algo bueno. Tú dices, ¿cómo es posible que Dios hizo eso? No. Se le olvidó a Usa que Dios es todopoderoso para guardar lo que representaba su presencia. Eso es todo. Y no quiero hablar ya ni burlarme, por ejemplo, cuando se cae un santo o una cosa o una imagen, una cosa así, ¿no? O se quiebra. Digo, realmente si tanto poder tenía, ¿por qué no evitó que se cayera y se quebrara todo? Aquí tenemos un caso, 2 Samuel 6. Dios dice, si eso representa mi presencia, yo la voy a proteger, no tú. Y por eso muere. Por eso muere. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, el pecado sabemos que es la raíz del sufrimiento. Romanos 8, 18 al 21. Dice, pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Dice que las aflicciones del tiempo presente. Pablo dice, ¿saben qué?
Algunos piensan que Pablo tuvo una vida muy fácil. Pablo tuvo una vida muy difícil. Y dice, las aflicciones del tiempo presente. Y comienza a explicar en el versículo 19, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú te pones a pensar todas las cosas que están sucediendo en este mundo. La destrucción, la maldad, la violencia. ¿Y sabes qué? Es interesante esto, porque nada menos el día de ayer yo estaba haciendo un trabajo que tenía que hacer para alguien acerca del conflicto armado en El Salvador en los años 80 y miraba algunas imágenes de ese tiempo. Y cuando comparas las imágenes de ese tiempo con lo que está sucediendo o ha estado sucediendo en México, ¿sabes que no hay ninguna diferencia? ¿Y cómo es posible esto? ¿Sabes qué? Es como que el diablo fuera en tour. Primero voy a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala y después me voy a México. Mi pregunta es, ¿seremos nosotros después? Tengan mucho cuidado. Porque el juicio, dice, debe comenzar por la casa de Dios también. El pecado trae sufrimiento también, eso no lo negamos. Ahora, Jesús nos deja claro en esta situación de que no es absoluto. No todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Tengamos mucho cuidado con eso, de juzgar. Porque los malos prosperan, los buenos sufren, tengamos mucho cuidado. Dice Jesús, Juan 9:3, no es que éste haya pecado ni sus padres. Jesús dice claramente, no es eso, no es lo que ustedes están pensando, ¿no? Esto nos enseña que podemos equivocarnos, podemos estar en dos extremos, y ese es el peligro que corremos cuando leemos este pasaje. Pensar que nunca somos responsables de nada, o sea, pensar que el pecado no trae ninguna consecuencia, sí trae consecuencias, lastimablemente así es. Este es el asunto. Dios nos perdona, nos da de su gracia, pero la consecuencia muchas veces la tenemos que pagar. ¿Lo puedo ilustrar de esta manera si me dejan ilustrarlo de esta manera? Dijo el presidente Bukele, sí, dijo, Dios los perdona a todos estos. Muchos de ellos se han arrepentido, pero aquí tienen que pagar lo que han hecho a la sociedad. Dijo, si Dios los perdona y los recibe en el cielo, yo no tengo problema con eso, dijo. Pero mientras tanto eso sucede, aquí se quedan. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Es duro eso, sí o no? ¿Te das cuenta? Pero también podemos caer que todo es culpa nuestra. Tengamos mucho cuidado. La culpabilidad en el ser humano puede llevar a desastre en la vida espiritual. No todo es tu culpa. Y vamos a verlo más adelante. Veamos una pregunta de reflexión acá. Cuando enfrento dificultades, ¿las interpreto correctamente o saco conclusiones apresuradas sobre la causa? ¿Estoy más interesado en saber la causa, como los discípulos, o saber para qué Dios está haciendo esto en mi vida? El propósito de Dios, ahí entramos. Estamos mirando en el lugar equivocado, la letra A. Los discípulos preguntaron por la causa de la situación. ¿Se dan cuenta de eso? La causa de la situación. Jesús responde hablando de ¿qué? Del propósito de Dios. En eso debemos de fijarnos, porque Juan 9:3 dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Esa fue la razón. Jesús cambia completamente la manera de ver las cosas y su interpretación de las mismas. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesús dice, no vamos a enfocarnos en las causas, vamos a enfocarnos en el propósito de Dios. Letra B, pero ¿cómo un Dios bueno haría esto? Algunos dirían, bueno, Dios no puede hacer que alguien nazca ciego. ¿Cómo es posible? ¿Solo para glorificarse Dios? ¿Saben qué? Cuando cuestionamos las cosas que Dios hace, es como cuando yo
cuestiono o me pregunto las cosas que mi esposa hace o mis hijos hacen. Yo puedo hacer eso con toda libertad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tú a tú, de ser humano a ser humano. Pero cuando estoy yo diciendo Dios no es justo al hacer esto, lo estoy juzgando como otro ser humano. Entonces, ¿saben qué? Dios ya no es Dios. Por eso no entiendo la razón por la cual algunos piensan, y perdóneme si yo vi esto y tal vez la persona estaba muy equivocada o muy mal educada en la parte religiosa, pero yo conocí una persona que le pegaba latigazos a un santo y lo ponía de cabeza, porque decía, para que me haga el milagro. Te dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Te das cuenta? La gente está totalmente equivocada en su pensamiento. Si cuestionamos y nos preguntamos, Dios es bueno y no puede hacer eso, entonces no. Dios no es Dios. Veamos, punto C, Dios tiene propósitos buenos y eso es lo que ignoramos. Es difícil comprender las cosas cuando pasamos tiempos difíciles, es difícil, yo lo entiendo. Dios es bueno y quiere hacer el bien. La historia de José lo ilustra claramente. Si usted ha sufrido en su vida, yo ni siquiera me quiero comparar con ningún personaje de la Biblia, con José. Otro que comienza con J, Josué, con Job. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. ¿Qué dice? O sea, ustedes querían hacerme mal, pero ¿saben qué? Dios hizo algo bueno de esto. Saben, ustedes lean la vida de José, se van a dar cuenta de todo lo que sufrió. Y dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. No dice ahí que todas las cosas van a salir bien, ¿te das cuenta? A veces interpretamos mal ese texto. ¿Dice eso? ¿Que todas las cosas van a salir bien? No. Dispone todas las cosas para el bien. Entonces, cosas buenas, cosas malas van a suceder. ¿Y qué sucede? Dios dispone todo eso. Dios puede usar incluso el dolor para producir algo bueno. Y no es que nos está, vamos a decir, en cierta manera, limpiando. No. Es como no podemos evitar las enfermedades de un niño, lo podemos cuidar. Por ejemplo, las madres sufren cuando los hijos le están saliendo de sus primeros dientes, ¿no? Se enferman, sufren las madres personalmente en su cuerpo eso. ¿Pueden evitarlo? No. ¿Te das cuenta? Pregunta de reflexión. ¿Estoy buscando entender solo por qué pasan las cosas o también para qué? ¿Para qué Dios las permite? Veamos la última parte, 3, las obras y la luz. Juan 9, 4, 5. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Dice Jesús, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta cómo cada milagro, Juan usa cada milagro para ilustrar lo que Jesús enseña? Tal vez no lo hemos visto así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jesús como la luz del mundo? Y cómo en el templo ponían esos grandes candelabros y luces para iluminarlo de noche. ¿Se acuerdan la foto que les traje? Y Juan usa este milagro, es un testimonio vivo de que Jesús es la luz. ¿La luz para quién? Para el hombre ciego. Este hombre, ¿alguna vez ha intentado caminar tapándote los ojos? No es fan, ¿verdad? Porque te puede dar unos buenos golpes. Ahora piensa en este hombre. Estaba ciego de nacimiento, en tinieblas. Tinieblas.
oscuridad completa. Y Jesús dice, yo soy la luz. ¿Saben qué? Este hombre que está en tinieblas va a ver la luz. ¿Cómo ves eso como ejemplo claro, vivo de su enseñanza? Él es la luz. No solamente la luz espiritual, le da la luz corporal a este hombre. Qué increíble, ¿no? La pregunta de reflexión, ¿estoy reflejando la luz de Cristo en medio de la oscuridad que me rodea? Cristo es luz. Y dice, y en otro pasaje de la Biblia dice, ustedes también son luz. ¿Qué dice? Que nuestro testimonio sea una luz a los demás. Concluimos. ¿Qué más podemos aprender de este milagro? Dice Juan 9, 6, 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver veía. ¿Aprendemos qué? ¿Qué aprendemos? Vamos en el siguiente, por favor. Dios a veces usa medios sencillos para obrar. No te recomiendo que hagas lo mismo, que vayas y escupas en el suelo y hagas con tu saliva al lodo y lo pongas en tus ojos. Puedes haber una infección. No se trata de eso. Jesús lo que está mostrando es que va a usar un medio, que se dan cuenta, no hay palabras mágicas, hocus pocus, no hay. Abracadabra, patas de cabra, no hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Te das cuenta? Que cada milagro es diferente. ¿Sí te das cuenta de eso? La segunda cosa, el poder está en Cristo. Él es el enviado. El estanque donde lo manda de Siloé dice que se llamaba, le decían el enviado. Y lo envía allá. Ve al enviado, ve al Mesías. ¿Qué es la enseñanza? Tenemos problemas, ve a Cristo. Ve al Señor. Él te puede resolver la situación. C. El hombre ciego obedeció sin entender. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué estás haciendo conmigo? Jesús, ¿qué estás haciendo? O quien sea que seas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me untaste? ¿Lodo? El hombre no reclamó nada. ¿Qué es lo que hacemos primero nosotros cuando tenemos problemas? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Si soy tan bueno. Tan bueno. El hombre ciego obedece sin poner objeción alguna. Va y se lava. Saben que muchas veces la bendición viene después de dar los pasos de fe en obediencia. Dios te va a pedir cosas que no tienen sentido. No cosas ilegales, no estoy hablando de cosas ilegales. ¿Ok? Y Dios te va a decir, haz esto. Te va a parecer extraño. Pero en las manos de Dios, eso extraño, eso que no tiene sentido humanamente, se convierte en un instrumento de gracia. Los momentos más difíciles nos pueden hacer crecer o nos pueden destruir. Piensa esto, otra vez. Los momentos más difíciles de tu vida pueden hacer que crezcas espiritualmente o te pueden destruir. ¿Sabes qué? Una situación difícil puede hacer que te acerques más a Dios o te alejas más. ¿Qué va a suceder? Yo espero que sea que la situación que estás enfrentando te lleve más a la presencia de Dios. En medio del sufrimiento, Él nos abraza. Él nos ama, Él nos enseña. Nunca mires el sufrimiento como un castigo. Mira el sufrimiento como una manera de aprender más, de acercarte más, de estar más cerca de Dios, porque Él está más cerca de ti en ese momento de lo que tú
te puedes imaginar. La pregunta de reflexión, y con esto termino. ¿Estoy permitiendo que mis pruebas me acerquen más a Dios o que éstas me alejen más de Él? ¿Cómo estoy? Padre, yo sé que no podemos explicar las razones, los motivos, las causas de las enfermedades, de las situaciones difíciles que atravesamos en la vida, pero de algo sí podemos estar confiados, que tú estás con nosotros y que en medio de todo este tiempo difícil que alguno de tus hijos está experimentando en este momento, Dios, ahí estás tú, no están solos. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer la seguridad en sus corazones, en sus almas, de que tú estás con ellos y que tú les estás ayudando en este tiempo difícil. Señor, estamos aquí para amarte, para glorificarte a ti, oh Dios, sin preguntar por qué suceden todas estas cosas, sino más bien decirte a ti, oh Dios, ¿para qué todo esto me está sucediendo? Y someternos a ti, oh Dios, y a tu palabra para encontrar el propósito espiritual que tú tienes para todas estas situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Y ayúdanos a nosotros como congregación a no enfocarnos en las cosas de este mundo o en las razones del sufrimiento de que una persona está atravesando, un creyente, un hijo tuyo, sino enfocarnos en tu gracia y mostrar misericordia y gracia a aquellos que la necesitan. Padre, te adoramos, en Cristo Jesús venimos delante de ti y te agradecemos, oh Dios. Amén y amén.